Amigos de Videos Bolivia, a continuación les presentamos la siguiente noticia. El ministro de Justicia, Iván Lima, da su opinión sobre el informe de Diego García Sayán sobre la falta de independencia en la justicia boliviana. Para Iván Lima, la justicia boliviana no tiene grandes observaciones y no acepta críticas. Plantea que no hay observaciones frente a la detención de Yanine Áñez, incluso molesto. Escuchemos las palabras del ministro de Justicia, Iván Lima, y luego continuamos. Igualmente, hablábamos más temprano, ministro, de la noticia más relevante de la semana, que ha sido este informe que ha presentado el relator especial de las Naciones Unidas, Diego García Sayán, porque ha hecho una radiografía de la justicia con datos bastante preocupantes, y le comento mi opinión personal. O sea, con la justicia como él la describe en ese informe, pareciera que vivimos en una aldea tribal, donde no sé cómo sobrevivimos con tanto problema en la justicia, ministro. ¿Qué impresión ha tenido usted? La impresión inicial muestra un estado que no es el mejor, es un estado que en los últimos años ha avanzado muy poco en temas estructurales, y también un diagnóstico que permite identificar aspectos que pueden solucionarse en un corto plazo y otros en un tiempo mayor, un tiempo que el relator define debe ser de consenso y de acuerdo para poder construir una política pública que va a ir más allá de los próximos 4 años de gobierno. Entre los temas que llama la atención el informe, creo que el fundamental, o el que tiene un dato concreto, preciso, tiene que ver con el mandato del relator, que es el de la independencia. 47% de jueces transitorios. ¿Qué hacemos frente a 47% de jueces transitorios con un escenario en el que tenemos demandas de esos jueces ante la Comisión Interamericana? Tenemos un proceso para institucionalizarlos desde el Consejo de la Magistratura y un reclamo ciudadano de que no están haciendo bien su trabajo. La respuesta no es en solo uno de los 3 ámbitos. Hay que cerrar el caso ante la Comisión Interamericana. En esta semana se ha promulgado la ley de los acuerdos de solución amistosa. Yo creo que lejos de esperar muchos años para tener una solución en el caso que enfrenta el gobierno de Bolivia con los jueces del país que han sido separados de su cargo, hay que ver de llegar a una solución en el marco de esta nueva ley que nos permite hacerlo. Lo segundo tiene fecha, el 15 de junio el Consejo de la Magistratura ha anunciado que inicia el proceso de institucionalizaciones 47% de jueces, y en el marco de la ley 898 hemos emprendido un proceso de evaluación de desempeño de todos los jueces. Creo que ese es el punto que a mí me parece fundamental. En la medida en la que tengas al 100% de los jueces institucionalizados y con evaluación de desempeño permanente, lograrías tener un sistema independiente de cualquier poder, el relator lo dice, fáctico, político, económico que pueda presentarse. Creo que ese es el punto estructural que se tiene que dar este año. Ahora bien, si este es el punto fundamental, me refiero al de la independencia, y hay aspectos en los cuales trabajar, ¿qué sentido tiene hacerlo únicamente para esos 1000 jueces iniciales o de primera instancia que tiene el país? Hay que hacerlo también para los 26 que terminan de definir el futuro de un proceso, de una familia, de una persona que están en Sucre. Esos 26 altos magistrados, en opinión de García Sayán, van a ser elegidos el próximo año, y no tenemos un proceso que sea satisfactorio por la experiencia del 2012 y 2017. Creo que ese es el segundo punto estructural que merece un debate público amplio en el país. García Sayán, a lo largo de su visita al país, aproximadamente una semana, ha recogido todas las propuestas que hay en este momento de mejorar este proceso y las ha descrito en su informe. Uno incluye una reforma constitucional y el otro incluye la interpretación de la palabra sufragio universal.
Esta segunda, que es la que yo, a la que me adscribo, porque entiendo no vamos a poder lograr una reforma constitucional hasta marzo, abril del próximo año, que es donde tenemos que ya iniciar el proceso de selección de los magistrados, nos lleva a un tema estructural en el país, y lo dice él en el punto 124 del informe. Se exhorta al gobierno de Bolivia a elegir al defensor del pueblo. Si no logramos un acuerdo nacional para elegir defensor del pueblo, nada nos muestra un futuro optimista para elegir al contralor o luego elegir a esos 26 preseleccionados que vayan al sufragio universal. Termino la idea: sufragio universal que hoy, 2012-17, ha estado siendo electivo. Ustedes como ciudadanos han elegido, por ejemplo, para el Tribunal Supremo entre 4 destacados abogados cruceños, y para el Tribunal Constitucional entre otros 4 abogados. Ya no elegirían entre esos 4 quién va a ir al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional. Lo que harían es ratificar su voto, en su voto ratificar una decisión previa de la Asamblea. La pregunta sería: ¿usted aprueba el trabajo realizado por la Asamblea Legislativa en la preselección de los cargos judiciales en Sucre? Y el ciudadano tendría que responder sí o no. Si resulta que la Asamblea hace un trabajo adecuado, con todos los estándares necesarios, y puede recibir la confianza de la gente votará sí. Si lo que resulta es que hay un cuoteo y se lleva gente que no es la del perfil adecuado para el cargo, seguramente que votará no. Y en ese modelo que le planteo, el voto nulo tendrá una significación, porque les recuerdo que en 2012 y 2017, si bien ha habido una gran cantidad de votos nulos, esto no ha tenido ningún impacto en la decisión final del Tribunal Electoral a tiempo de acreditar a los magistrados. Creo que esos son los dos temas grandes del informe: qué hacemos con los 1000 jueces iniciales y qué hacemos con esos 26 magistrados. Además de esto, el informe es muy rico, como señalas, representa una serie de temas que son muy importantes de analizar, pero creo que estos 2 puntos son los puntos en los que se está trabajando y tienen tiempo, cronograma y plazos que cumplirse para lograr mejorar en estos 2 aspectos. Ministro Lima, buenos días. Buenos días. El relator de Naciones Unidas ha puesto un fuerte acento en la injerencia política sobre el sistema de justicia en Bolivia y ha señalado como caso emblemático el proceso que se le sigue a la expresidenta Yanine Áñez. ¿Qué comentario puede hacer usted sobre el particular? Hacer una consulta de precisión. ¿Usted leyó el informe? ¿Leyó las 2 páginas sobre injerencia? Porque creo que no está diciendo lo correcto. En el punto de injerencia no habla, como usted señala, de ese caso como el caso emblemático. Contrariamente señala el caso de Gaby Candia, de la exalcaldesa de La Paz, refiere el caso de los magistrados del Tribunal Constitucional y casos de jueces que él está investigando, que han sido presionados en casos del gobierno de Yanine Áñez. Pero para usted, ministro, ¿no es emblemático el caso de la expresidenta Yanine Áñez? ¿En un caso de injerencia, en un caso de injerencia política? ¿Estamos hablando del informe García Sayán o estamos hablando de mi opinión en general? Ministro, a ver... Le reitero la pregunta, me parece que no ha leído el informe. Sí, yo lo he leído, pero lo he leído completamente, ministro, si me permite. Y en el capítulo donde habla de Yanine Áñez, también habla de las detenciones abusivas, las detenciones preventivas abusivas que hay en el país. Entonces, de alguna manera, no hay que leer todo en el punto 1 dice esto y no dice nada más, sino que de alguna manera todos interpretamos, usted también, un informe, y estas detenciones preventivas se pueden asociar también a la injerencia, ¿no? Por cierto, ayer... en realidad son otros elementos, no son otros aspectos los que estamos teniendo que analizar. A ver, el informe dice que el 71% de los privados de libertad están en una detención preventiva que el relator califica en términos de preocupación, porque es un porcentaje muy alto en la región.
Pero también el relator señala que ha habido un esfuerzo importante del país al mejorar el aspecto referido a esta temática. La ley 1173 es una muestra. Y el relator también precisa, y hemos hablado con él detenidamente, sobre lo que ha significado la abrogación del Código del Sistema Penal. Si hay una norma que podría haber permitido que esta situación que se está viviendo de crisis con respecto a la detención preventiva se mejore, era ese Código del Sistema Penal que ha quedado abrogado por razones de naturaleza política hace unos años atrás. Se ha planteado, en base al informe del GIEI, la necesidad urgente de mejorar el sistema penal, pero no solo con una norma no soluciona los problemas únicamente, es un tema estructural el que tiene que ver indudablemente, con ministro. Pero yo le pregunto, sí, ministro, claro. Y le pido por favor que hagamos un diálogo bien sincero de cara a toda la audiencia que nos está acompañando. No hay ninguna autocrítica. Estamos viviendo en un país gobernado por el movimiento al socialismo hace más de 15 años, con un año de pausa, digamos, ¿no? Pero en general estamos hablando de eso. Y en el informe hay otros aspectos que no tendrían que haberse resuelto con una cumbre política y un acuerdo nacional necesariamente. Por ejemplo, el relator observa la designación de fiscales. Y es más, insinúa que esta designación es ilegal porque no cumple lo que está establecido, ¿no? Y ahí interviene directamente el gobierno, porque de quién depende el Ministerio Público, del gobierno, no depende del Poder Judicial, ¿no? Depende del Poder Ejecutivo. Estamos hablando de que el relator ha hablado de un presupuesto mínimo. ¿Puedo responderle? Si quiere, o le voy diciendo todo para que usted me responda todo, así. Perfecto, tomo nota. El tema del presupuesto. Estamos hablando de un presupuesto que de acuerdo al informe no llega ni al 0,5% del presupuesto general del Estado, con una bicefalía en el manejo de estos recursos, pero que además deja a unos jueces mal pagados y muy vulnerables a todo tipo de presiones y de injerencias. Está hablando de hacinamiento en los penales del país, donde la población triplica la capacidad de estos penales. Está hablando también de las opiniones de autoridades del gobierno en temas judiciales, en procesos abiertos, y además exhorta al gobierno a que no opinen. Y entre paréntesis llama la atención que lo primero que usted ha hecho al día siguiente ha sido opinar sobre el caso Yanine Áñez, ¿no? Y dar a como si usted fuera el portavoz del Tribunal Constitucional para pedir un juicio. Sigo. Ha pedido una ley de acceso a la información que está en proyecto desde que Carlos Mesa era presidente y que hasta ahora se aprueba. Estamos hablando también de que no hay los suficientes defensores públicos. Entonces, ¿a qué me voy, ministro? Me voy al hecho de que todos estos temas puntuales que ha señalado el relator podían haber sido resueltos si hubiera una real voluntad política de mejorar las condiciones en que se hace justicia en el país. Pero nada de eso ha ocurrido en todo este tiempo, en 3 lustros de gobierno del movimiento al socialismo. Esa es mi pregunta. ¿Hay alguna autocrítica en el gobierno, en el movimiento al socialismo, respecto a lo que pudo haberse hecho y no se hizo? Gracias. Voy a iniciar las respuestas, pero le pido que me ayude si me olvido alguna de ellas. Sí. Mire, en primer lugar, yo le exhorto, de verdad, usted es una de las mejores periodistas del país. Decir que el Ministerio Público depende del Poder Ejecutivo es algo inaceptable en el nivel del diálogo que estamos llevando. Constitucionalmente, el órgano que representa el Ministerio Público es el fiscal general. Se conoce constitucionalmente como un extrapoder, no depende del Poder Ejecutivo. El fiscal general, quien hace cabeza en el Ministerio Público, se elige por 2/3 de votos y no tiene relación con el órgano ejecutivo. Se elige por la Asamblea Legislativa. Ahora bien, lo que se ha hecho en el marco de la comisión de la ley 898 es iniciar un proceso de selección de los fiscales, que ha llevado, en el caso de Santa Cruz, permítanme referirme, ustedes tienen una audiencia muy amplia ya, a un nivel de selección de 3 fiscales, 3 candidatos a fiscal departamental, y el proceso se declaró desierto. Creo que hemos hablado en su programa sobre este tema, y me parece que la institucionalización del Ministerio Público, que es lo que pide García Sayán, debe continuar. Lo he exhortado permanentemente y hay que retomar ese proceso de institucionalización.
El presupuesto es un tema estructural en un país, y en un país como el nuestro, en el que, como bien señala, tenemos un 0,5% de presupuesto, también hay que señalar que el incremento en estos 14 años que plantea ha sido drástico. Hemos pasado 2005-2006 de 200 millones de bolivianos para el órgano judicial a tener un presupuesto que pasa a los 1.400 millones de bolivianos. 2005 200 millones, 2021 casi 1.450 millones de bolivianos. ¿Esto es suficiente? Definitivamente no, pero fíjese la gran contradicción, solamente una ejecución del 80%. Y ahí me parece correcta su apreciación. No está bien que tengamos una DAF en el órgano judicial, en el Tribunal Supremo, y un Consejo de la Magistratura que constitucionalmente tiene que administrar los recursos. ¿Qué se hace en ese caso? Se respeta la institucionalidad. Le hemos pedido al Contralor que realice una auditoría que está en curso de conclusión. Son más de 800 páginas de su informe sobre la estructura administrativa, que tiene que terminar ya, esperemos antes de que él deje el cargo en julio, con conclusiones ya de responsabilidad respecto al manejo administrativo del presupuesto. Esos son elementos que hay que ver objetivamente en el informe, que los conoce García Sayán, y hay que leerlos en ese contexto. En 20 páginas no se puede poner todo lo que se ha conversado y que se ha informado y se ha trabajado con él. Me decía que hay otro elemento que le preocupa, que es el tema de la cantidad de privados de libertad. Yo también le digo que es algo que nos preocupa a todos, pero creo que la solución no es abrir más cárceles. Creo que hay que buscar alternativas a la detención preventiva. El rol 110 y el trabajo del Ministerio de Gobierno está enmarcado en buscar el uso intensivo de manillas electrónicas para determinados casos. Lo siguiente es concentrarnos en que la detención preventiva sí cumpla un fin de protección a las víctimas. Me dará la razón de que no parece que sea correcto ponerle manilla electrónica a una persona acusada de delitos de violencia, de delitos graves o de riesgo de fuga o obstaculización del proceso. Va a haber un grupo de personas que tiene que permanecer en detención, pero no parece razonable mantener en detención a personas que pueden utilizar medios alternativos a la detención, y es lo que se está trabajando en este momento. Me pide una visión crítica sobre ese aspecto. Desde el año 99, el Código de Procedimiento Penal, hasta ahora, lo que ha habido es un proceso progresivo de mejora respecto a la detención preventiva, que no ha sido suficiente y que requiere una decisión drástica, una decisión de principio de inocencia y una visión de país, que no es solamente el gobierno. Yo veo que la mayoría de los temas en la sociedad de presentar a los aprendidos como culpables tienen que ser cambiados, y ese es otro debate que se ha instalado y espero que se profundice en los próximos días. El principio de inocencia nos permite ponerle un cartel de aprendido y exhibir a los ciudadanos. Lo que les puedo decir es que el 296, inciso 4 del procedimiento penal dice que no, pero se lo hace, ¿no? Es una responsabilidad compartida entre las autoridades que lo hacen y los medios que lo difunden. Yo le pediría que me permita responderle, como usted me ha pedido, en el tiempo de las consultas, que me parece que son suficientemente amplias como para poder señalar estos temas. Si gusta, podemos hacer un diálogo y retomamos. Ustedes son los dueños de la entrevista. No, simplemente yo subrayaba que esto de exhibir a los detenidos se lo hace en la policía, lo hace el ministro de Gobierno, se lo hace habitualmente, ¿no? Y si llaman a conferencia de prensa para exhibirlos a los detenidos, no me parece que haya, no me parece que haya que culpar a los medios de comunicación, ¿no? Estamos hablando del ministro, del gobierno, de la policía. No creo que haya señalado ningún principio de culpabilidad. Yo creo que lo que he señalado es que hay una norma, 296 inciso 4, y hay una constitución que señala el principio de inocencia. Como ministro de Justicia es el ámbito de mi intervención. Cada ministro va a presentar sus argumentos, sus razones, que las existen, y también los medios, como señala, de hacer la cobertura cuando se les convoca. Creo que es un tema de reflexión en el que tenemos que seguir trabajando, y les señalo con claridad este punto. La detención preventiva no marca la culpabilidad de ninguna persona, marca una medida procesal para lograr que el proceso culmine. Y lo que tenemos que hacer es que esté resguardada del principio de inocencia, y hay que tratar que ese 71% baje. Le planteo las cifras. Hacia el 2005-2006 teníamos un promedio de 5.000, 6.000 privados de libertad, 71% con detención preventiva. Hoy estamos bordeando los 18.000. Ese drástico incremento de 5 a 18, de casi 13.000 personas,
parece, y es lo que dice el relator, un abuso de la detención preventiva. En general, esto se soluciona con dos medidas. Una medida normativa, que es la ley de enjuiciamiento penal, eso es el nombre que le hemos dado al proyecto que se está trabajando en el país en este momento, y que recupera muchos elementos del abrogado Código del Sistema Penal. Permítame señalarle que ese punto en el cual coincidimos del abuso de la detención preventiva tiene ese aspecto normativo, tiene este aspecto práctico de la exigencia social de detener, de privar de libertad al inicio de un proceso, que creo que no es el más adecuado para una investigación eficiente, y un tercero que también es estructural en el tema de la detención preventiva. La sociedad pide detención preventiva porque no ve sentencias, porque ve que el sistema penal tiene 300.000 juicios que ingresan todos los años y apenas 300, 400 sentencias en un sistema que no está siendo eficiente. Si usted tiene 300.000 causas que inician y solo 300 que terminan, hay un nivel de impunidad estructural muy fuerte como para pensar que se estén haciendo bien las cosas. Ministro. Esa es la preocupación del relator y los números que tenemos que trabajar para mejorar solamente normativamente. No, hay temas que se tienen que trabajar estructuralmente y los estamos analizando en esta entrevista. Perdón, adelante. Sí, antes de ir al siguiente punto que tiene que ver con las opiniones de ministros y de autoridades sobre procesos judiciales y sobre el tema de la prisión preventiva, es llamativo también, ministro, y creo que no me va a dejar mentir usted, que coincide que muchos de los líderes opositores o dirigentes opositores o políticos opositores se sabe que automáticamente van a tener detención preventiva, digamos, ¿no? A diferencia de lo que pasa con políticos del oficialismo. Entonces ahí también hay un abuso de la detención preventiva. Mire, yo creo que tenemos que ser un poco más concretos y revisar los casos en la práctica de la coyuntura, los datos, las cifras. Me parece que pensar que el exministro Characayo de Desarrollo Rural y Tierras sea un político opositor no es pertinente. Él es del movimiento socialismo, ha sido detenido preventivamente, y le podría dar varios ejemplos. Me parece que no es lo adecuado por este principio de inocencia de políticos de la oposición que no están con detención preventiva. Pero si hacemos un balance, yo no tengo las cifras exactas en este momento, pero si hacemos un balance, si ponemos en una balanza, esta sería la balanza, la que se cae más pesada sería la balanza de los opositores y la más liviana la de los. No digo que no hayan masistas con detención preventiva, seguro que sí, y usted acaba de mencionar uno, pero los opositores parecen ser más. Yo diría que en la balanza están los pobres acá y las personas ricas en el otro lado. Mire, de los 18.000 privados de libertad, cuando usted vea el perfil, y le invito a que hablamos profundamente de quiénes están en las cárceles, va a encontrar personas de área rural, va a encontrar personas que no tienen un nivel de formación que sea universitario, que tienen condiciones de pobreza, y en el otro lado, en el ámbito de las personas con recursos, con dinero, que han tenido la capacidad de presentar una defensa penal adecuada, no va a encontrar muchas personas. Creo que no podemos generalizar ni que la pobreza sea culpable de la delincuencia, ni podemos generalizar que la política oficialista opositora determine esto. Creo que es un tema mucho más complejo para ser tan generalizador en las conclusiones. Había varios temas que me consultó. El otro punto que me parece importante y bien relevante, ministro, es que hay un punto del informe, no recuerdo qué número, donde el relator dice, exhorta a las autoridades del Poder Ejecutivo a no opinar sobre procesos judiciales abiertos. Creo que eso es bien contundente, ministro, y llama la atención, le decía también en la pregunta, que al día siguiente de que se presenta el informe, usted da a conocer el tema de Yanine Áñez y además pide que haya una sentencia pronto, o sea, una opinión totalmente en contraflecha de lo que había recomendado el relator. Bueno, era justamente, y permítame, me da mucha pena no poder contestar a sus consultas. Creo que está cambiando de tema completamente, no me ha permitido contestar los otros temas, creo que era oportuno hacerlo.
No le estoy cambiando de tema porque eso estaba, si usted revisa la grabación, estaba, yo lo he anotado uno tras otro los puntitos y se da cuenta que estaba en el orden. Justamente por eso estamos tocando un nuevo punto, pero luego podemos volver a los otros. Yo le voy a responder a lo que me pregunta, es lo que tiene que hacer un entrevistado. Mire, el tema es este: el GIEI, el Grupo Internacional de Expertos Independientes, emitió esa conclusión hace más de un año atrás, y esta conclusión la recoge García Sayán y es muy contundente. Él lamenta que luego de 2 años, las víctimas de Sacaba y Sencata, que le diría que son las entrevistas que más impresión le causaron, de las que más comentamos, porque tuvimos reuniones anteriores y posteriores, no tengan justicia. Lo que más le ha impactado han sido las reuniones que tuvo con las madres, con las viudas, con todas las familias afectadas por la muerte de 36 bolivianos, fruto de un golpe de Estado que ha ocurrido en este país y que ha determinado que haya muertos que han sido consecuencia de una estructura de poder social, político y mediático que ha consolidado un golpe de Estado en este país. Esta situación, que es la que está planteando como el núcleo de su idea principal, es decir, en 2 años no es admisible que las víctimas no tengan justicia, la matiza y la refleja en una voluntad política clara del gobierno de pedir memoria, verdad y justicia para las víctimas. Y en ese contexto hay una serie de temas en los cuales él y el GIEI señalan con precisión que el gobierno, que el Estado Plurinacional de Bolivia tiene que lograr esa garantía de memoria, de verdad y de justicia, porque es un compromiso internacional. Y llama la atención que no se haya iniciado el juicio de responsabilidades por las masacres sangrientas, por el hecho de que Sacaba, Sencata y la intervención del Decreto Supremo de la Muerte del 4078 no está en juicio. Ese es el contexto real. Sí, que pero luego se matice, que se quite palabras, ministro, otra situación es otro aspecto, pero que no voy a... Usted me está diciendo que yo estoy haciendo algo que no estoy haciendo. Yo no estoy matizando. ¿Lo tenemos o lo hemos perdido el ministro? Me interesa que retomemos la entrevista porque yo no estoy matizando. El informe dice claro y contundente que exhorta a las autoridades del gobierno a no pronunciarse sobre temas, sobre procesos judiciales abiertos. De Santa Cruz. Ministro, estamos teniendo problemas con el Zoom. Recibí la consulta de uno de sus colegas sobre la situación de Yanine Áñez con respecto al Tribunal Constitucional y la acción concreta de inconstitucionalidad que presentó ella en relación a 2 delitos. Y en esa entrevista, en esa conferencia de prensa, lo que yo señalé es que el Tribunal Constitucional ha rechazado las 2 acciones, los 2 pedidos realizados en la acción concreta de inconstitucionalidad. Esa entrevista, usted puede ver las horas, fue alrededor de las 5 de la tarde, entre las 5 y las 5 y media, en algún momento creo que las 5 y cuarto se hizo esa conferencia o esa consulta al finalizar esa entrevista. Y este tema hay que dejarlo muy claro: el Tribunal Constitucional notificó esa sentencia a las 4 de la tarde, exactamente a las 4:07, con lo cual los medios de comunicación de la ciudad de Sucre empezaron a difundir el texto inclusive del documento alrededor de las 5 de la tarde. Esta situación, que luego se trata de magnificar y distorsionar, tiene una relevancia que me parece a mí que es fundamental, que es el principio de publicidad. Si en un caso tan emblemático como este, la población no conoce los alcances de las decisiones y cómo funciona el procedimiento, se puede llegar a dar una distorsión como la que usted plantea. Hay que aclarar acá, hay que precisar. Yo en este momento, y si usted revisa la entrevista y las veces que me he manifestado sobre este tema, he informado sobre un hecho. El Tribunal Constitucional ha notificado el rechazo de 2 acciones de inconstitucionalidad que se habían presentado contra 2 delitos. Y he dado un juicio de valor, que a mí me parece que eso es una chicana, que es una irresponsabilidad, porque tú no le puedes pedir al tribunal que expulse el ordenamiento jurídico 2 delitos de tal relevancia. El incumplimiento de deberes está para proteger al ciudadano del abuso
del funcionario público. Está para proteger al ciudadano cuando una autoridad emite una resolución contraria a la Constitución. El haberle pedido eso al tribunal me parece que ha sido una chicana y un exceso total. En síntesis, como ministro, resultado de esa decisión del Tribunal Constitucional, lo que corresponde es lo que yo he contestado. ¿Qué es lo que corresponde, ministro? Lo que corresponde cuando esa acción de inconstitucionalidad se resuelve es que el tribunal instale nuevamente el juicio y en el marco de un debido proceso, preservando la independencia de ese tribunal, al cual no vamos a influir de ninguna manera, ni siquiera en esta entrevista, dicte una sentencia. Lo que he descrito es un procedimiento. Usted no va a encontrar en mis declaraciones una opinión sobre culpabilidad o inocencia, sino una descripción de los hechos y una explicación de lo que va a pasar en un proceso, porque soy el ministro de Justicia y tengo la obligación de explicar lo que ocurre en un procedimiento, porque lamentablemente no todos son, bueno, creo que más bien felizmente no todos son abogados en este país, solo 84.000 son los abogados. Ministro, pero decir que es una chicana no es una opinión. No es un juicio de valor, no es lo contrario de lo que ha pedido, lo que ha sugerido. La defensa de Áñez no es una opinión sobre la culpabilidad o inocencia, que es el argumento y el principio que tiene el relator. Es una opinión sobre el proceso, ministro. Bueno, pero antes de que terminemos, yo quiero sobre el proceso, Mónica. Lo que debo exhortarles a que pueda referirse a los documentos que regulan el trabajo del relator de independencia y en general al principio de independencia, los principios de Bangalore y todo lo que regula el trabajo de los ministros de justicia, de las autoridades judiciales. Y esa regla de que los jueces hablan por sus sentencias ha quedado descartada. Los jueces y las autoridades de justicia tienen que hablarle a la gente, tienen que explicarle sobre los casos, tienen que decirle lo que está ocurriendo. Los principios que regulan la no intervención sobre culpabilidad o inocencia son otros, los que tienen que ver con la manera en la que procede, la manera en la que tiene que actuar la justicia, están protegidos por el principio de publicidad. Hay que hablar de estos temas, hay que discutir de los temas y hay que analizarlos. Ese es el sentido de la democracia. Ministro, una última pregunta de mi parte, la que le hice al principio. ¿Hay alguna autocrítica en el movimiento al socialismo como gobierno de este país por el estado actual de la justicia, de las cosas que pudieron haber hecho y que no hicieron? Mire, creo que la fundamental en este momento tiene que ver con la crisis profunda que tiene el sistema judicial. Creo que definitivamente la elección de los jueces por voto popular el año 2009, cuando se hace la reforma, no fue la mejor decisión y justamente por eso hay que ver de mejorarla en el ámbito que tenemos de la Constitución y de la ley. Creo que un segundo tema que a mí me parece que representa una profunda autocrítica en el movimiento al socialismo es haber demorado tanto en darle justicia a las víctimas de Sacaba, de Sencate y del país. Creo que la justicia en estos 2 años, si bien hay detenciones, hay procesos en curso, debió haber avanzado, como nos exhorta García Sayán, con mayor celeridad. Creo que esos son los puntos de autocrítica que podemos tener en este momento. Ministro Limas, consulto un tema al margen, usted decide si responde o no a mi inquietud periodística. El presidente Luis Arce ha confirmado ya la no participación de Bolivia en la Cumbre de las Américas en fecha próxima, ante la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela. ¿Tiene alguna opinión al respecto? El respaldo absoluto al presidente Arce. El canciller es el que va a ampliar todos los aspectos referidos a la consulta que me realiza, pero yo soy parte de un gobierno y tengo el absoluto convencimiento que la política exterior que tiene que dirige nuestra Cancillería y el presidente Arce reflejan los valores del movimiento al socialismo y nuestro principio de solidaridad con los pueblos. No podemos excluir a nadie de una cumbre y esta es la posición del gobierno interna y externamente. Creo que cuando se convoca a un encuentro todos deben participar y cuando se excluye a alguien, la voluntad del movimiento al socialismo y del gobierno nacional es la que ha reflejado nuestro presidente. Bueno, ministro, le agradecemos mucho por estar con nosotros. Esas fueron las palabras del ministro de Justicia, Iván Lima, frente a este informe
sobre la falta de independencia en la justicia en Bolivia. El gobierno dice que este informe del relator de la ONU será un insumo para la reforma. Diego García Sayán concluyó que hay injerencia y corrupción en altos niveles de la justicia en Bolivia. El relator de la ONU alertó que los patrones de injerencia en el órgano judicial aún no han sido erradicados en el país y puso como ejemplo el caso Golpe de Estado, que involucra a Yanine Áñez. A 3 meses de su visita al país, el relator especial para la independencia de jueces y abogados de las Naciones Unidas, Diego García Sayán, publicó su informe sobre las observaciones al sistema judicial boliviano y alertó que persiste la injerencia política y la corrupción en altos niveles de la justicia. El gobierno anunció que el informe será un insumo para la reforma judicial. El relator de la ONU no solo enfatizó en temas como la injerencia y corrupción, sino también sobre la impunidad, abuso de la reclusión preventiva, hacinamiento, falta de independencia judicial y otros. En sus conclusiones hizo algunas sugerencias para encarar la reforma judicial. En su vista al país en febrero, el relator recabó testimonios que dan cuenta que el proceso de elección y designación de autoridades judiciales está politizado y no siempre se escogió a las personas más idóneas. Recomendó que es esencial que en esos procesos, cuando más alejado esté el poder político, mejor. Las elecciones por sufragio universal de integrantes de altas cortes y del Consejo de la Magistratura establecida en la Constitución de 2009 no ofrece las garantías suficientes para evitar las injerencias políticas. No asegura el nombramiento de personas idóneas a los cargos ni ha generado legitimidad en los procesos de votación popular, marcados por el ausentismo y el voto nulo o en blanco, señala este informe. También hizo referencia a injerencias políticas en procesos, persecuciones y amedrentamientos sistémicos a jueces. Asimismo, en el informe se retomaron las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, sobre las observaciones a tipos penales ambiguos tales como la sedición, terrorismo o incumplimiento de deberes. Y en ese punto de las injerencias, García Sayán hizo mención al caso de Yanine Áñez, quien está detenida desde marzo de 2021 y enfrenta los casos Golpe 1 por los delitos de sedición, conspiración y terrorismo, y Golpe 2 por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a las leyes y a la Constitución. Estos juicios han capturado la atención de la opinión pública en el país y en el extranjero, tomando en consideración que Yanine Áñez cumplía una huelga de hambre durante la visita del relator especial al Estado Plurinacional de Bolivia. Este pudo ser testigo del ambiente de confrontación y preocupación que rodea el caso. Dicho caso pone de manifiesto problemas estructurales de la administración de la justicia, como la generalización de la detención preventiva, indica el informe. En este sentido, exhortó al gobierno a que todas las personas procesadas tengan un juicio justo y con todas las garantías procesales. García Sayán remarcó que la corrupción es un problema serio en la justicia boliviana, debido a que varias víctimas les revelaron las extorsiones que sufrieron de parte de jueces, fiscales y regímenes penitenciarios, además de liberaciones irregulares de reos sentenciados y presiones de operadores de justicia hacia las víctimas. La corrupción puede ser una herramienta de ataque a la independencia judicial, sostiene este informe. También hizo notar el tema de la impunidad, dificultades en el acceso a la justicia, a la falta de transparencia y al bloqueo y al acceso a la información de parte del órgano judicial y a la fiscalía. Mencionó, por ejemplo, la impunidad en los casos de las víctimas de masacres de Sacaba, Sencata y Zona Sur, quienes esperan más de 2 años justicia a los casos de feminicidios. Para superar esas deficiencias, el relator de la ONU remarcó que la carrera judicial garantiza la independencia judicial.
Sin embargo, hasta el 2020, solo el 44% de los jueces bolivianos eran de carrera y el resto transitorios. La falta de una carrera judicial es un aspecto crítico que atenta contra la calidad del sistema judicial y su independencia. A ello se suma la alta proporción de jueces transitorios, detalla este informe. García Sayán apuntó a un problema latente que a la fecha no se pudo erradicar en el país: el uso excesivo de la detención preventiva y el hacinamiento en las cárceles. Esto a raíz del rezago procesal en la instancia judicial. Señaló que hasta marzo de 2021 ya tenían 18.703 privados de libertad en las principales cárceles del país, con un hacinamiento que alcanzó hasta el 349.8%. El 64.10% de las personas privadas de libertad estaba bajo detención preventiva, es decir, 7 de cada 10 personas privadas de libertad no tenían condena. En el caso de las mujeres privadas de libertad, en 2020 el 71% de ellas no contaba con una condena, refiere este documento. Además de estos aspectos, el informe subraya también que se ha relegado la jurisdicción indígena, la falta de presupuesto para el órgano judicial, la carencia de jueces y fiscales y abogados para la defensa pública, la concentración de juzgados en el área urbana y la vulnerabilidad de las autoridades judiciales. Los jueces, juezas, vocales, magistrados bolivianos se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad, expuestos a diversas formas de injerencia o opresión, señala este informe. Ante este panorama se recomendó recuperar la confianza en la justicia, debatir sobre las reformas deseables de elección de autoridades judiciales, dar más recursos al órgano judicial, elaborar un plan de reforma estructural, establecer una efectiva carrera judicial, incrementar juzgados, poner fin a la generalización de abuso a las detenciones preventivas, avanzar sin demora en los casos de la crisis sociopolítica de 2019 y 2020, adoptar una ley de acceso a la información pública, entre otros. El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, señaló que el gobierno toma el informe del relator de la ONU como un insumo para la reforma judicial. Uno de los insumos para la reforma y transformación que pretende el sistema de administración de justicia son sin duda las conclusiones y recomendaciones que contiene este informe, señalaba el viceministro. Respecto de esta valoración por parte del gobierno a este informe sobre la falta de justicia en Bolivia, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre lo que manifiesta el ministro de Justicia, Iván Lima, sobre la falta de independencia en la justicia boliviana? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.